Muy buenas noches a todos los que ya se están conectando a nuestra señal. Gracias por acudir a este nuevo llamado del Centro Cultural de España en La Paz, a una de nuestras actividades en el marco del Día Internacional o en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. El Centro Cultural de España en La Paz, junto al colectivo de la Pesada Subversiva de Santa Cruz, hemos organizado estas jornadas de pensamiento LGBTIQ contra la discriminación y las patologías de nuestros cuerpos, que hemos denominado Nunca estuvimos enfermos. Estas 3 jornadas que inician hoy buscan indagar sobre todo los procesos de lucha de los colectivos LGBTIQ que se llevaron adelante el 17 de mayo de 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Abordamos este tema desde el enfoque de la historia, las prácticas activistas, la construcción de los discursos de patologización y discriminación, los crímenes de odio y la reivindicación de una sexualidad libre y diversa. Para nosotros como centro nos sentimos muy felices de estar llevando nuevamente unas jornadas de reflexión a través de esta modalidad virtual que se ha convertido en nuestro espacio cotidiano por la nueva situación que atravesamos como mundo, y esperamos que estas 3 jornadas sean de enriquecimiento y de apertura para todos aquellos que hoy se conectan y están participando con nosotros. El día de hoy, la primera jornada, será de la historia de LGBTIQ y la fobia y la práctica contra la patología, una disertación y diálogo que estará a cargo de Alejandra Menacho Noza y de Cristian Ewes, a quienes les doy la bienvenida. Les agradezco por haber sido nuestros cómplices para trabajar estas jornadas, y dándoles la bienvenida, pues les cedo la palabra, esperando de que sean 3 grandes jornadas de reflexión y de crecimiento. Sean todos bienvenidos. Hola, buenas noches a todas, a todes, a todos. Muchas gracias al Centro Cultural también de España desde La Paz, que hemos congeniado, que todas las galaxias se alinearon para que podamos llevar adelante esta actividad, ¿no? Y nada, qué bueno que la gente igual esté predispuesta en estos momentos, conectadas, conectados, conectades, para escuchar también esta historia que es importante, ¿no? Para no discriminar más, para no excluir a las personas, a las diversidades sexuales. Así que yo estoy encantadísima de estar acá y le paso la voz a mi compañero Cristian Ewes. Buenas noches, amigas, amigues, ¿cómo están? Esperemos que haya sido un día como todos los años, como cada día en nuestras vidas, de resistencia, de lucha, de conmemoración. Estamos en uno de los meses más importantes para las diversidades sexuales, uno de los meses en el marco, además, de una fecha en que los colectivos lésbicos, gays, bisexuales, trans, queer y disidentes sexuales llevan adelante una serie de prácticas, una serie de actividades de incidencia política, de incidencia social, de incidencia sexual y de provocación en busca de transformar estas realidades homofóbicas, lesbofóbicas, discriminadoras, ¿no? Entonces, queremos agradecer con muchísimo placer eh, al Centro Cultural de España por crear estos espacios, porque creemos firmemente que esa convicción cultural, institucional, como el Centro Cultural de España, debe repetirse en todas las instituciones culturales. Es compromiso de las instituciones culturales producir subjetividades disidentes al régimen de violencia. Así que estamos nosotras felices de estar conversando desde este lugar. Solamente para darle paso a Alejandra, que va a ser quien empiece la noche, decir una sola cosa, ¿no? Todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con la historia, con una narrativa histórica de aquellos hechos que nos llega hasta llegar al 1990, el año
en que se despatologiza la homosexualidad. No fue un hecho casual. Los movimientos activistas hicieron un montón de incidencias y de prácticas y de resistencias para que eso se lograra. Esa historia la va a contar Alejandra, pero además tiene que ver con la historia contemporánea, es decir, cómo entendemos actualmente todo esto que llamamos homosexualidad y etcétera, ¿no? Está enmarcado en ese momento, en ese tiempo, en ese enfoque. Solo eso dejar en claro. Y nada, Alejandra, desearte muchísima fuerza y potencia en tu disertación. Gracias. Sí, compañera Cris, muchas gracias, de verdad, qué grande, igual que casual, de que también el Centro Cultural de España, ¿no?, esté dando la apertura ahora a las mariconas, a las diversidades sexuales, para poder contar esta historia que muchísimos años y muchísimos siglos se ha tapado, ¿no? Así que, por favor, me pones, Cris, la diapositiva para justamente empezar a narrar esto de la historia de la LGBTIQ, fobia, y prácticas contra la patología, ¿no?, que así la hemos nombrado para arrancar este día y que luego se van a ir implementando otros días para seguir hablando. Bueno, ahí está el título. El siguiente, por favor. Ya. La noción de la homosexualidad, como la conocemos hoy, nace en 1868. ¿Qué pasó, Cris? Bueno, yo sigo, ¿ya? Bueno, nace en 1868 como una acción contestataria contra la lógica del aparato de sometimiento que encarcelaba a sodomitas, invertidos y desviados. Esta nomenclatura peyorativa era utilizada en aquella época. Estos sodomitas, invertidos y desviados, que se atrevían o eran descubiertos en sus prácticas sexuales con otros hombres o mujeres, en aquella época en muchos países el castigo era la horca. Y ahí aparece ya nuestro queridísimo y admirado periodista y escritor austríaco Karl Maria Keverny, usa la palabra por primera vez homosexual como un acto de reivindicación para protestar contra las políticas antisodomía de Prusia, y que en apoyo a su amigo el activista alemán abiertamente homosexual, Karl Heinrich Ulrichs, que se encontraba justamente siendo enjuiciado por sodomía. El planteamiento era sacar la homosexualidad del plano moral y entender que las prácticas sexuales entre hombres o entre mujeres eran expresiones naturales de los individuos, tan naturales como la heterosexualidad, que era un término que también utilizó este periodista. Y que justamente esto era que no merecían ser castigados brutalmente como en ese momento. A partir de estos hechos, la palabra se difunde. La siguiente, por favor, Cris. Siguiente lámina. A partir de todos estos hechos, la palabra se difunde en Occidente y fue tomada por una serie de voces, pero entre ellas estaba la médica, que empezó a difundir la homosexualidad ya no como una degradación pecaminosa que debía ser duramente castigada, sino como una patología, es decir, el asunto pasa a ser tutelado por el aparato de verificación médica, acompañada de una serie de discursos, prácticas y regulaciones disciplinarias que convierten a la homosexualidad, en una enfermedad a la que se debía encontrar una cura. Esta nueva perspectiva de opresión se sumaba a las ya existentes, que se consideraban a las personas LGBT como una desviación y un crimen. Entonces, el espacio médico, más en concreto el espacio psiquiátrico, psicológico, se convierte en el nuevo lugar de discusión sobre el tema de la sexualidad diversa. De ahí vienen el origen de las que conocemos las terapias de conversión. Estas terapias que se decían buscaban sanar al sujeto LGBT, era reencauzarlo y encaminarlo al lugar correcto. Estas terapias fueron prácticas de tortura y maltrato, incluían un conjunto de violencias contra las personas LGBTI
que las hacían sentir culpables, se les suministraba medicamentos, hormonas de manera involuntaria, se les daba tratamiento de choques eléctricos y castigos físicos. Todo esto en beneficio de mantener a este cuerpo heterosexual considerado sano y reproductivo. Esta patologización de la homosexualidad surge no con el interés de curar a las personas LGBTI, sino porque la sexualidad diversa era vista como una práctica disidente al modelo de reproducción y familia patriarcal. Por lo tanto, se constituye a la heterosexualidad su estética visual, su capacidad de reproducción, su concepción moral, es decir, lo que es permitido por Dios, y su funcionalidad con las reglas del género, es decir, masculino y femenino. En este sentido, todas estas características es la materia prima para hacer continuidad a un régimen político, cultural, económico, excluyente y discriminador. Es decir, nuevamente, que nada resulta más efectivo que construir a los homosexuales, a las lesbianas y personas trans como enfermos mentales, ¿no? Justamente para mantenerlos adormecidos, dóciles e inactivos en la participación política y transformación política, puesto que se trata de sujetos que ya con su existencia suponen un cambio de paradigma antisistémico. Entonces, en ese sentido, todo lo que he narrado es parte secuencialmente de todo lo que han vivido las diversidades sexuales, que hasta ahora podemos decirlo así, pero en ese entonces tiene una coyuntura, tiene un contenido y tiene la importancia de contarla a lo que hemos llegado ahora con tanta disidencia, con tanta postura ya clara de lo que queremos y lo que no queremos que la sociedad nos siga haciendo, ¿no? Así que ahora le paso la palabra a Cristian para que cuente. Muchas gracias, Ale. Yo ya he dejado de compartir la diapositiva. Exactamente. Mientras Alejandra nos narraba toda esa historia de cuándo nace el término homosexual, que evidentemente nace como una noción positiva, digamos, para defender que las sexualidades diversas no eran un pecado y no debían castigarse con la horca, con la muerte, sino que debían ser consideradas naturales, como se puede considerar natural y normal la heterosexualidad. Es decir, estas nociones de ser homosexual y ser heterosexual son prácticamente nuevas, finales del siglo XVIII. Son prácticamente nuevas. 1868, finales del siglo XIX, perdón. Más nuevas todavía. Y nacen como una reivindicación de la sexualidad diversa. No nacen como una patología. El discurso médico lo apropia y lo convierte en una enfermedad. Bastante reveladora, Alejandra querida, gracias por esa parte, por narrar esa parte que nuestras memorias y nuestros cuerpos flagelados por este sistema patriarcal nos borra. Vamos a venirnos a la segunda mitad del siglo XX, después de los hechos que ha narrado Alejandra. Ese término homosexual y heterosexual empiezan a occidentalizarse, empiezan a transmitirse en Occidente y empiezan a integrarse en la sociedad, en la medicina y en el campo del conocimiento, ¿no? Terminada la Segunda Guerra Mundial, 1940-1950, hacia adelante, estamos en pleno auge de la clínica, estamos en pleno auge de las ciencias sexuales, de la sexología, la psiquiatría, la psicología, y aparece este señor que se llama John Money, por allá por la década de los 50, que es un sexólogo que muchos compañeros, compañeras de las diversidades sexuales reivindican los aportes de John Money. Yo no,
y les voy a demostrar por qué no reivindico los estudios de este señor. John Money es el padre de la intersexualidad y de la transexualidad y de las normas de género. John Money empieza a tratar casos de niños y de niñas intersexuadas, es decir, que nacían con una genitalidad que no podía definirse como masculina o femenina. La gran solución que le da este doctor a las familias es intervenir quirúrgicamente, definir casi de manera arbitraria qué órgano genital conservar y a partir de eso educar a las niñas o a las niñas según una visión binaria de género. Entonces, John Money no solamente es el padre de la intersexualidad y de la transexualidad y de las normas de género de la época moderna que vivimos, sino que también es uno de los grandes defensores de esta teoría que dice el género es social y culturalmente construido. Que estamos de acuerdo, pero no bajo una visión arbitraria como la que hacía John Money. Y les voy a demostrar por qué. John Money empezó a experimentar, digamos, en niños intersexuados las operaciones quirúrgicas de reasignación de sexo. Entonces, una persona que nacía intersexuada y la familia decidía junto con el médico que esa persona debía ser educada como un hombre, entonces le dejaban el órgano genital del pene o le construían uno y lo educaban como un niño. Lo mismo para el caso de las personas intersexuadas que se definían, que el médico y la familia definía dejarle una vulva o construirle una. Es tremendo lo que estoy contando, pero es así como ha nacido, es así como ha pasado. Y a partir de eso, educar a esa niña, a ese niño, como bajo las reglas de género, ¿no? Esto estalló en 1960, en la década de los 60, la otra lámina, con el caso de David Reimer, que no era un caso de intersexualidad. El caso de David Reimer fue un niño que sufrió un accidente cuando le estaban practicando a los 8 meses una circuncisión y le mutilaron a ese nene de 8 meses sus órganos genitales. La gran solución de John Money que le dio a la familia fue construirle una vulva quirúrgicamente a David Reimer y educarlo como una niña. Sin contarle jamás, este fue uno de los consejos del médico, no contarle jamás lo que había pasado con él, con ella, con él, ella. Sucede que David Reimer, ahí ustedes ven algunas fotos de este niño, crece y se da cuenta que algo estaba pasando con su cuerpo. Se da cuenta que algo anda mal, se da cuenta que su identidad no es la que se le había asignado y luego de varias angustias, depresiones e intentos de suicidio, la familia decide contar a David, que le habían llamado Brenda para educarlo como una niña. Le deciden contar lo que había pasado. El caso fue tremendamente escandaloso en Estados Unidos porque John Money durante todo ese tiempo había reportado a las instituciones médicas y académicas que el caso era un éxito y todo eso era falso. Entonces lo que hacen con David Reimer es que dejan de suministrarle la terapia hormonal femenina, dejan de vestirlo como una niña, dejan de llamarle Brenda y lo someten nuevamente a un proceso quirúrgico para reconstruirle un órgano genital de un hombre,
¿no? Un pene. De todas maneras, el caso también terminó en un fracaso, porque si bien David trató de retomar su vida como un chico, como un hombre, se casó, su matrimonio fue un fracaso, públicamente se lo expuso de esa manera, fue un maltrato mediático tremendo y terminó por suicidarse. Muchos amigos, amigas, feministas, disidentes sexuales de las diversidades sexuales reivindican los estudios de John Money como algo absolutamente vanguardista y valioso. Sí y no. No en el sentido de que la experimentación de Money fue arbitraria y ambiciosa. Es decir, haber tomado el caso de David Reimer, que no era un niño intersexuado, lo hizo únicamente para confirmar su teoría de que el género era social y culturalmente construido, pero de una manera absolutamente arbitraria y binaria. ¿Cuál es la visión que hoy tenemos los activistas, los activismos y los feminismos plurales? Las personas intersexuadas o las personas trans, así, con esa pluralidad, ya sea travesti, transexual, transgénero, etcétera, trans, tienen el derecho de autodeterminación sobre su propia sexualidad, sobre su propia identidad, sobre su propia soberanía corporal. Eso no puede definirlo de manera arbitraria las instituciones médicas o la institución familiar o la institución del Estado. Eso lo definen las personas mismas. Eso es lo que se defiende actualmente. Y otra cosa que era tremendo con John Money es que si bien él crea la intersexualidad con una visión moderna para la época, no lo hacía en beneficio de reconocer la diversidad de cuerpos y de géneros y de genitalidades que habitamos este mundo. Absolutamente que no. John Money crea estas operaciones de reasignación sexual y experimenta sobre ellas en virtud de seguir manteniendo una visión binaria masculina, masculino y femenino. Una visión binaria que se resume en hombre con pene masculino, mujer con vulva femenina. Y el mundo, ya sabemos, compañeras, es mucho más plural que eso. Pasamos a la otra diapositiva. Otro de los ejemplos de cómo las diversidades sexuales han contrariado esta sistemática actitud patologizante de nuestras luchas ha sido ya en la época de los 80, con este grupo que a mí me fascina. Yo lo estudio y retomo el estudio sobre este grupo de vez en cuando. Lo recomiendo muchísimo googlearlo, buscarlo, que es ACT UP, que era no precisamente una organización, sino que eran coaliciones de mariquitas, de queer, de gays, de lesbianas, de un montón de gente que trabajaban sobre el tema del VIH. Estamos en la época de los 80. Ronald Reagan en Estados Unidos, el estandarte de la homofobia y del conservadurismo mundial. El VIH aparece en esta época para capturar a 5 sujetos de la disidencia sexual de la época, que eran el homosexual, la prostituta, lo estoy diciendo con los términos de esa época, el heroinómano, ¿ah? Acuérdense que en los años 80 esa revolución sexual, rock and rollera, drogas, etcétera. El haitiano contra una forma, digamos, de migración, una forma antimigración, de implantar prejuicios sobre el otro ajeno a la nación. Y también estaría el hemofílico. Esos 5 sujetos son considerados por la institución médica de los 80
en el contexto del VIH como los sujetos de riesgo, ¿no? Este grupo, estas coaliciones que eran sumamente aguerridas, lo que hacían era construir laboratorios clandestinos, agarrar los medicamentos que eran malísimos. Los primeros medicamentos para el VIH eran tremendamente adversos para la salud, terminaban exterminando el sistema inmunológico de los y de las pacientes. Y estos atrevidos disidentes, lesbianas, gays de la época, montaban laboratorios clandestinos y abrían las píldoras, descomponían las píldoras para ver qué diablos el sistema de salud y el sistema médico les estaba suministrando en sus cuerpos. A partir de esas experimentaciones clandestinas, crearon un conjunto de lemas y de causas, como por ejemplo, Open the Pill, abramos las píldoras, veamos qué rayos nos están suministrando en el cuerpo, y además seamos nosotros, nosotras, los propios pacientes de VIH, quienes produzcamos y quienes seamos interlocutores directos del conocimiento científico sobre un síndrome que nos está afectando. ¿Se dan cuenta lo tremendamente importante que es esto? Los propios sujetos catalogados como enfermos de VIH, eso que se llamó en un principio el cáncer gay, los propios pacientes del cáncer gay produciendo conocimiento científico sobre las terapias, sobre los tratamientos médicos. Es increíble que eso, por supuesto, permitió el avance científico para terapias mucho más positivas como las que tenemos hoy, que los tratamientos son muchísimo menos corrosivos para la salud. Es por eso que es un gran ejemplo de una forma de contrariar la patologización de la lucha. Otro de los lemas era medicamentos para todas las naciones. Medication for all nations. Me perdonarán mi inglés. Medicamentos para todas las naciones. Es decir, medicamentos no solo para los países poderosos, medicamentos para todas las naciones del mundo, como un derecho. Yo recomiendo, si quieren ahondar en esto y contextualizar a la historia boliviana, revisar el libro 30 años de VIH en Bolivia. 30 años de VIH en Bolivia, un libro maravilloso que cuenta la historia del VIH en nuestro país, cuenta el primer caso que llegó, digamos, a Bolivia o que se conoció en Bolivia de un paciente con VIH. Ya se imaginarán si el coronavirus ocasionó lo que ocasionó el año pasado con el primer caso, ya se imaginarán lo que ocasionó el primer caso de VIH en este país. Eso que llamaron en un principio el cáncer gay. Ese era el discurso mediático de la época. Para morirse. Siguiente lámina. Bueno, pongo aquí a la teoría queer porque la teoría queer fue que nace en el año 20, en la década de los 20, como una trinchera de contestación a la normalidad. Eran un grupo de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, que se diferenciaban de las agendas normativas de los colectivos LGBT, digamos, ¿no? Y reivindicaban lo raro, lo grotesco, lo distinto. La teoría queer influyó mucho en los activistas de VIH en el tema de sublevación, en el tema de atrevimiento, en el tema contestatario. La teoría queer la pongo aquí como referencia, no voy a ahondar en ello, pero si quieren ahondar y conocer más, yo recomiendo estas dos voces referenciales, Judith Butler y Paul Preciado. Siguiente. Vamos a aterrizar qué estaba pasando en esas épocas, qué estaba pasando en nuestro país.
cuáles eran las estrategias, para que no me critiquen mis amigas feministas, pero estos travestis, machorras, vienen y nos cuentan una historia distinta. No, para que no nos critiquen nuestras amigas y amigues, vamos a contar también un poquito de la historia local. ¿Qué estaba pasando en esas épocas en nuestro país? Bueno, una de las grandes estrategias contra patológicas, contra discriminación, contra homofobia, lesbofobia, travestifobia, etcétera, fueron las chinas morenas, que eran un grupo de travestis en La Paz que datan del año 60, 70, 80, que empezaron a bailar en las entradas del Gran Poder. Barbarella es uno de los grandes íconos de esa época, que era una china morena travesti, que además fue una creación travesti, la china morena. Bolivia, voy a aprovechar de hacer este comentario un poco atrevido. Bolivia y Perú se disputan la morenada. Compañeras, a las travestis les debemos la majestuosidad de la morenada. Anoten eso, compañeras. A las travestis le debemos toda esa pomposidad, toda esa belleza, toda esa opulencia, esa magnificencia del folclore, porque las travestis siempre han estado metidas en los talleres confeccionando esos trajes, porque las maricas siempre hemos estado metidas en los talleres de diseño. Hemos sido participantes de la construcción de cultura históricamente. ¿Quién reconoce eso? El Estado boliviano peleándose con el Estado peruano, los Estados-nación, a punto de ir a la guerra por una creación mariquita travesti. Espectacular. Barbarella, solo voy a contar uno de los hitos, uno de los mitos con Barbarella en el año 1975, en plena dictadura de Banzer, de Hugo Banzer. Barbarella estaba bailando en el Gran Poder y lo ve al presidente dictador de facto en uno de los palcos y lo invita a bailar y le da un beso. Luego de esos hechos, Banzer se entera que se había tratado de una bailarina travesti y desde el siguiente año en el Gran Poder se prohibía la participación de homosexuales y de travestis bailando. Tremendo. Sin embargo, Barbarella, Ofelia y otras chinas morenas travestis seguían participando en las danzas, en las manifestaciones populares. Si bien les prohibían entrar a la entrada del Gran Poder, seguían participando de manera activa, que además fueron unas grandes productoras de nuevas estéticas, de revolución estética para el folclore boliviano. Mucho honor y admiración a la lucha de las travestis del Gran Poder. Cambiemos de página. Roberta Benzi, en el año 1986, se convierte en la primera mujer trans en cambiar de sexo. Es el primer caso de cambio de sexo en Bolivia. Roberta no necesitó de una ley de identidad de género para lograr esto. Roberta consiguió que el Estado boliviano reconozca su nombre en sus documentos de identidad, yéndose a un juicio con el Estado. Roberta era una mujer de clase media alta que fue profundamente repudiada en esos sectores, fue echada de restaurantes y de eventos de clase muchas veces, fue encarcelada por nada más que estar parada en la calle. En esas épocas te veían y te detenían. Algunas anécdotas que ella contó también, que era repudiada en la calle, escupida en la calle, todo lo que ha tenido que pasar Roberta para las diversidades y las disidencias sexuales ha sido un abrir camino, digamos, ¿no? Haberse convertido, y que su caso además fue mediático, haberse convertido en la primer mujer trans que había cambiado de sexo en Bolivia, ¿no? Y haberlo dicho de manera abierta y pública. Roberta Benzi era comunicadora, era esteticista, era chef,
Roberta Benzi era diseñadora de modas también, diseñadora de joyas. Roberta Benzi fue participante de toda la cuestión constituyente de Bolivia. Fue presidenta del Foro Político de Mujeres. Anoten eso también. Una compañera trans ha sido presidenta del Foro Político de Mujeres en el marco de la Asamblea Constituyente de Bolivia. No es un dato menor. Cambiemos de página. Mucho honor y mucha honra a la lucha de Roberta. Víctor Hugo Vidangos, Ninón, es un personaje que yo quiero muchísimo, lo admiro. Le hemos hecho un documental, si lo quieren ver en el YouTube, Ninón, toda una vida luchando. Ninón fue una de las travestis de los años 90 más icónicas para Santa Cruz. Si bien ella nació en La Paz, se vino a radicar a Santa Cruz y se convirtió en un ícono cruceño del travestismo de los 90. Ninón es uno de los testigos de cómo se vivía la sexualidad diversa, disidente, travesti en los años 80, 90, cuando la periferia cruceña no llegaba ni al tercer, cuarto anillo. Quienes conocen Santa Cruz, el Alto San Pedro, muy cerca del centro de la ciudad, era la periferia, y ahí se instalaban chicherías populares donde se mezclaba toda la gente, ¿no? Toda la gente periférica, travestis, gays, lesbianas, gente de sectores populares a confraternizar, a unirse en la fiesta, etc. Yo sé que me estoy pasando de tiempo, voy a acelerar. Ninón vivió esas épocas de redadas policiales, que lo único que hacían era meterse a las cantinas, a los bares, a las chicherías, para extorsionar a estas personas, ¿no? Ninón vivió toda esa época. Ninón fue enviado al servicio militar. En el propio servicio militar, Ninón comenzó a hormonarse para ser trans, travesti. Cuando termina Ninón el servicio militar, le hacen una gran fiesta en su casa, ¿no? Nuestro hijo es un hombre. Ninón se pone algunas copitas encima, se entra al baño y se maquilla. Y sale maquillado ante toda su familia y se genera un gran escándalo. La institución militar es un fracaso. Esa es la demostración que la institución militar, que en esa época era mucho más dura y más rígida que ahora, es un fracaso. El mito es que hay que mandar al niño al servicio militar para que se haga hombre. Bueno, fracasaron y fracasan sistemáticamente. Otra de las cosas interesantes de Ninón es que es uno de los fundadoras de la primera marcha en Bolivia, que con eso voy a cerrar enseguida. Y además ha sido candidata a alcalde en el año 2004 en Santa Cruz, y hasta ahora es la primera persona que candidatea siendo abiertamente parte de las diversidades sexuales, que candidatea a un cargo público, digamos, grande. Fue candidata a alcalde de Santa Cruz. Y fue bastante mediática también su participación política en esos años. Hoy Ninón es un abogado que se dedica a luchar contra los crímenes de odio, ¿no? Ojalá que Ninón pueda ver este video, si no le vamos a contar. Igual mucho honor y mucha honra a toda su lucha. Siguiente. Vamos a terminar con esto. Otra de las grandes estrategias para derribar los discursos de discriminación, patologización, exclusión, ha sido el orgullo, que tiene sus orígenes, sí, en 1969 con Stonewall, toda esa revuelta en Nueva York, en el bar Stonewall, donde travestis afroamericanas, inmigrantes, se enfrentaron con la policía a pedradas, enfrentamientos bastante cruentos, bastante violentos, que dieron nacer
esto del orgullo, ¿no? Esta agenda del orgullo, el desfile del orgullo que es el próximo mes. Pero Bolivia, no voy a entrar, no voy a profundizar en la historia en Estados Unidos, pero pueden googlear Stonewall 1969, una revuelta que fue crucial para el avance de los activismos LGBTs de Occidente. Pero Bolivia tuvo su propio Stonewall también. Estas dos láminas de periódico que ustedes ven ahí son del año 2000 y los titulares demuestran que la primera marcha en Bolivia fue en Santa Cruz de la Sierra, en lo que hoy conocemos el Parque Urbano, y que fue un desfile, fue una marcha que terminó también en violencia, así como en Stonewall. Los manifestantes y las manifestantes fueron apedreadas, fueron escupidas, fueron abucheadas, tiraron botellas, algunas compañeras quedaron con golpes, con heridas, otras terminaron con sus trajes deshechos. Las compañeras lesbianas ocuparon en ese momento el lugar de resguardar la seguridad de las manifestantes travestis, gay, etc. Las lesbianas siempre con esa actitud aguerrida que las caracteriza. Entonces fue un escenario tremendamente violento la primera marcha en Bolivia. Y a pesar de eso, compañeras, el siguiente año siguieron organizando. Cada año era mucho más polémico. Se tenían que enfrentar al gobierno de la ciudad, a la arquidiócesis de la ciudad. Se tenían que pelear con el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Habían huelgas de curas católicos que decían esto es la degradación, estas marchas, etc. Fue un escándalo. Han pasado ya 21 años y esa marcha cruceña ha sido motivo de reproducción sin freno. Luego nació en Cochabamba otra marcha, en La Paz, luego en Cochabamba y luego se ha extendido por toda Bolivia. En las principales capitales se organizan manifestaciones para, digamos, conmemorar el orgullo. Cambiamos de lámina. Con esto quiero cerrar. ¿Por qué hemos llamado a estas jornadas Nunca estuvimos enfermos? Porque el discurso sobre la enfermedad no fue un discurso científico, fue un discurso excluyente, discriminador, fue un discurso patologizador, de construcción de prejuicios, fue un discurso moral, puritano, fascista, y que por lo tanto no podemos seguir considerándonos, compañeras, compañeros, producto de esos discursos. Y que además, si nos ponemos a pensar cuáles han sido las consecuencias y cuáles siguen siendo las consecuencias de haber sido catalogados y catalogadas por tanto tiempo como enfermos mentales. Cuando a una compañera lesbiana la botan de su casa, cuando a un chico mariquita lo mandan al servicio militar obligatorio para que se haga hombre, y sabemos los vejámenes que tienen que sufrir dentro de los cuarteles. Cuando a una compañera trans la atacan mientras está ejerciendo el trabajo sexual en la calle y por último la matan, ¿cuál es el discurso de los agresores? Es que no es natural, es que no es normal, es que eso no es correcto. Las consecuencias de la patologización las seguimos viviendo. Y es por eso tan importante de seguir combatiendo este discurso médico, normativo, y que hoy las estrategias de los colectivos LGBTs, si bien estamos cada vez desmontando estos discursos médicos, hoy se están dando en el campo de lo jurídico, en el campo del derecho, en el campo del ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el discurso de patología
Otra cosa que había producido es que estos cuerpos enfermos no podían acceder al Estado, no podían acceder a los derechos, porque son enfermos, hay que tutelarlos, hay que encerrarlos en psiquiátricos, hay que darles una cura. Hoy los compañeros, las compañeras, las coaliciones LGBTs, disidentes sexuales, etcétera, estamos luchando por un reconocimiento de ciudadanía. Tenemos diferentes estrategias, estamos de acuerdo, pero nuestro horizonte antipatriarcal es el mismo. Y por último, ¿cuál es la propuesta de las disidencias sexuales para construir un tejido de subversión, de revolución? Esto último. No hemos sido solamente las maricas, las lesbianas, las trans, las travestis patologizadas a través de la historia. Eso es, decir eso y creer que hemos sido los únicos patologizados sería mentir. Las personas indígenas también han sido patologizadas históricamente. Las mujeres. Y un montón, las personas con discapacidad. ¿Cómo nace? Esa es otra conferencia. ¿Cómo nace la discapacidad en plena revolución industrial, ¿no? Porque ese cuerpo no podía adherirse a la máquina de trabajo. Entonces, no, discapacitado. Entonces, todos esos cuerpos, todos esos sujetos, para no alargarme más, que han sido históricamente patologizados, deberíamos unirnos de manera transversal, plural, interseccional y luchar en una sola masa contra el sistema de opresión. Ese es nuestro horizonte de las disidencias sexuales. Construir una trinchera de todos esos cuerpos históricamente patologizados. Ojalá que la logremos, compañeras. Ojalá que la logremos. Nunca estuvimos enfermos, nunca estuvimos enfermas. Vamos a abrir el panel. Si hay algunas preguntas en las redes sociales quizás, o aquí algunos comentarios, preguntas, intervenciones, aportes, bienvenidos. Queremos agradecer, Ale, querida, al Centro Cultural de España, ¿verdad? Mientras vamos, alguien se va animando. Sí. Estabas con tu micrófono apagado. Perdón, ¿ahora sí me pueden escuchar mejor? Ahora sí. Ya, ok. No, sí, por favor, a ver a las personas que ya están aquí conectadas, puedan brindarnos también su comentario, aporte o experiencia también, que es importante, ¿no? Todo lo que hemos comentado con la Cristina es justamente para poder abrir la cabeza, ¿no? Y excluir todas esas fobias que tenemos hacia las diversidades sexuales, hacia también otras luchas que están ahí resistiendo día a día hasta hoy, como ya lo comentó Cristian, ¿no? Que a ella le encanta hablar de toda esta parte de la historia, y también hay que reconocer de que es importante también conocer todo lo que hemos hablado ahora para poder frenar un poco, ¿no? Hace poco yo tuve una experiencia con una compañera lesbiana. Yo creía de verdad, así de manera ciega, de que solamente esas historias las podía ver y escuchar a través de las películas. Pero ella se me acerca y me dice: hermana, compañera, yo fui parte de ese experimento como de ratas. Yo soy antiespecista también y me parece brutal hacer experimentos con los animales y también a la misma vez con los seres humanos, ¿no? Estas terapias de conversión homosexual. Y es increíble de que tengamos que seguir escuchando hasta ahora, compañeras, compañeros, compañeras, esas historias que son brutales, que dañan, como ella misma dice en el video, destroza la vida. Ella hasta ahora puede vivir en paz porque a la vez de su pareja se enteró que se suicidó por haber expresado que es parte de la diversidad sexual. Y ese es un testimonio reciente, ¿no? Ese es un testimonio reciente de una compañera, un video que hay en redes sociales que cuenta que ella fue sometida con el aval de su familia a las terapias de conversión, que por si acaso en muchos países son ilegales y se hacen clandestinamente. Exactamente.
Exactamente, para que veamos, digamos, un poco eso, escuchar el del otro lado, la otra parte también, como lo han vivido desde hace 153 o 50 años, digamos, ¿no? Y que muchos cuerpos se han venido sublevando para exponer todo esto, ¿no? Las violencias que han venido sufriendo todas, todos y todes, hasta que lleguemos incluso a esa palabra, salir de homosexual, aumentar la lesbiandad, aumentar a las mujeres trans, ha sido una batalla y hasta ahora sigue siendo una de las batallas, tanto incluso dentro, como lo dijo Cristian, de las diversidades sexuales y también en la sociedad, ¿no? Hay que reconocer también otro punto que cuesta muchísimo instalar en el lenguaje cotidiano a las mujeres lesbianas, a las mujeres sexuales, mujeres trans, perdón, hombres trans también, que muchos de ellos, perdón, no quieren mostrarse al mundo tal como son por este miedo rotundo a ser lo que uno es, a vivir su sexualidad plena y diversa en las calles, en su casa, en este país, ¿no? A pesar de que también hay un montón de... Jam está en la sala, dice, ¿quiere participar? ¿Quieres participar, Jam? Ah, ya se fue. Ahí está ahí. Te paso la palabra, Jam. Sí, nada, perdón, es que estoy en la calle todavía porque justamente hoy día hemos tenido un plantón con el movimiento LGBTI, las diversidades y las disidencias, y bueno, todavía estábamos por acá, por el centro. Nada, primero creo que es importante recalcar el aporte de tanto del Centro Cultural que está abriendo este espacio, que es muy importante, a las compañeras de la pesada, que creo que siempre tienen esa cuestionante para los movimientos, para las diversidades y para la sociedad en sí, ¿no? Es importante recalcar que se abran estos espacios más porque la sociedad aún sigue con ese tabú, sigue con esa mentalidad retrógrada de que nosotros seguimos enfermos, enfermas y enfermes, ¿no? Y con lo que mencionaba justamente es más un aporte, no tanto una pregunta, porque justamente hoy día lo he topado al compañero Ninón y me ha preguntado justamente por los compañeros de la pesada y les comenté que tenían este evento, les mandan un fuerte abrazo también. Y nada, hoy miraba a las compañeras, a los compañeros mientras estábamos en el plantón y me ha sorprendido algo que creo que es un poco de avance en los otros plantones que hemos tenido en las otras marchas. Justamente habían personas de nuestro entorno, de la sociedad, que te gritaban, que te violentaban y te decían palabras discriminatorias. Pero hoy día, en el transcurso que estaba yo registrando todo el evento, no he visto esas actitudes, ¿no? Sí habían compañeras que asombrados, habían personas, pero no estaban con esa predisposición de violentar, ¿no? Y es importante eso igual, reflexionarlo y visibilizarlo. Si bien en Santa Cruz es una sociedad súper heteronormativa, machista y súper religiosa, hay todavía personas que se está calando el tema de la diversidad y las disidencias y es importante mencionarlo, ¿no? Cabe también mencionar de que dentro de las poblaciones y también es una jalada de oreja para los movimientos LGBTI, que hay bastante invisibilización hacia la población lésbica y hacia las poblaciones con otras identidades que según supuestamente estamos visibilizando, pero que tenemos en cuenta que desde nuestras ancestras ya venían estas identidades, pero que también han sido caladas por un sistema, ¿no? Y que han sido pisoteadas y que no se han sido visibilizadas. Es muy importante mencionar de que dentro de todos estos espacios y dentro de un Estado, todavía seguimos con unas leyes que poco y nada han avanzado en el transcurso de estos 21 años que han pasado de la primera marcha en Santa Cruz, ¿no? Porque si bien las leyes están ahí, aún no se están llevando a cabalidad. Tenemos leyes en papeles, pero ¿de qué nos sirve eso si no se ponen realmente, no se respetan los derechos, ¿no? También es importante mencionar que dentro de estos espacios está la pluralidad, la diversidad, y es importante diversificar las voces, ¿no? Así que nada, creo que eso era lo que quería comentar. Y se escucha una bulla, perdón, estoy en la calle aún, así que quería decir muchas cosas, pero sé que no se me va a entender, así que gracias por el espacio.
y nada, esperando los otros días con muchas ansias. Creo que es un programa muy, muy diverso, es un programa que bien engloba muchas de los temarios que ahorita no se están tocando dentro de la población LGBT, los movimientos ni las colectivas, ¿no? Todavía sigue ese pensamiento aún machista dentro de la población y es importante mencionarlo porque tampoco podemos tapar el dedo con un sol, porque dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras luchas hay demasiados micromachismos que aún venimos destapando y que aún tenemos calados, y eso también me engloba a mí, que aún todavía tengo estereotipos enmarcados que todavía sigo replicando, pero lo importante es hablar de estos espacios, cuestionarnos, informarnos y también informar a la sociedad en sí, ¿no? Eso, un abrazo y gracias por el espacio. Un abrazo para Ale y para Cris. Gracias, querida Cariña. Querido Cris, hay una pregunta aquí de nuestra querida hermana también Drixie, le mandamos un beso, te mando un beso, hermana querida, hasta La Paz. Dice, ¿cómo hacemos para que el conservadurismo antiderecho y feminismo trans odiante no logre un retroceso en lo que significa volver a la patologización de la población diversa y disidente? Porque como persona del ámbito de la salud mental se acaba de enterar ella, dice. ¿Le querés responder, Okay. Cris? Primero, gracias por las palabras de Jan. Hay que seguir, a ver, ha dicho muchas cosas ya muy importantes que necesitamos replicar, pero una de las cosas más importantes son dos, que hay que seguir apoyando los espacios de articulación callejera como los plantones que hoy se dieron en Santa Cruz y seguramente en otros contextos del país. Y segundo, que es esto de muchas veces desconocemos estos hechos históricos de nuestras poblaciones, de nuestras luchas. Estoy de acuerdo, y no es que Yamo haya querido decir o que nosotras querramos decir que somos unas ignorantes en nuestra propia historia. No ese es el sentido, sino que somos, compañeras, resultado de un borrado sistemático sobre aquellos saberes disidentes, sobre aquellos saberes revolucionarios, sobre nuestros propios cuerpos. Eso no es casual. Esto no te enseñan en la universidad. Esto no te hablan en la historia del folclore. Esto no te hablan, lo de Barbarella, no te hablan en la historia del folclore. Esto no te hablan en la historia de nada. Es decir, este borrado de nuestros hechos y nuestros hitos históricos no es casual. Es intencional. A la pregunta de la compañera en redes sociales, uno de los pilares del feminismo, como lo llama ella, transodiante, y como se denominan estos feminismos radicales, separatistas, transexcluyentes, uno de las bases de los conceptos de ese feminismo es precisamente John Money. Por eso yo aborrezco a John Money, ¿no? Porque su teoría sobre el género es social y culturalmente construido, tiene una visión arbitraria y binaria. Yo estoy de acuerdo de que el género, la identidad y un montón de cosas se construyen social y culturalmente, pero no de una forma arbitraria y binaria, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que no pasen esos conservadurismos? Seguir debatiendo, considerar que los interlocutores válidos sobre estos temas somos nosotros y nosotras mismas, así como los chicos gays y lesbianas de las coaliciones sobre el activismo de VIH que se ponían a investigar sobre los medicamentos que les suministraban a ellos mismos. De esa misma manera, aquellos fenómenos políticos y culturales que nos afectan, debemos estudiarlos, debemos contrariarlos, debemos contraargumentarlos, debemos seguir produciendo
conocimiento disidente que desmonte toda la narrativa patriarcal, homofóbica, lesbofóbica, travestifóbica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es muy difícil, es muy ambicioso, pero lo podemos lograr, compañeras. Así como lo han logrado nuestras antepasadas, yéndose a la calle a ser apedreadas, a ser abucheadas para lograr que se organice una marcha en este país. De esa misma manera tenemos que asumir el lugar de resistencia política. Así es, totalmente de acuerdo con muchas cosas igual que sí, que habló Jam, también una de ellas, que es el profundizar dentro de las colectivas disidentes, feministas, digamos, de hombres, de mujeres, de pueblos indígenas, esto de siempre reflexionar sobre la violencia machista que se ejerce dentro de nuestro colectivo, de nuestras colectivas, ¿no? Que me parece fundamental también hablarlo, porque forma parte de eso, de la pregunta que hizo Drixi, ¿no? De cómo podemos evitar el avance de los antiderechos en Bolivia, digamos, de cómo podemos evitar que dentro de nuestras organizaciones haya un avance de mujeres trans, o digo, de mujeres trans odiantes, ¿no? Eso se trata justamente de lo que dijo Cristian, que lo venimos reflexionando, hablando, planteando a muchas organizaciones que somos parte aquí en Santa Cruz, ¿no? De hacer estas alianzas insólitas entre pluralidades de cuerpos, ¿no? Y de sexualidad también, de manera interseccional y transversal. Cuesta muchísimo, incluso dentro de la pesada subversiva nos cuesta muchísimo poder llevar a cabo a la práctica, porque eso es, ¿no? Hemos sido por tantos años sometidos a un sistema que nos ha venido diciendo cómo es, quiénes somos, cómo debemos comportarnos, a quién amar, ¿no? Entonces, romper todas esas estrategias patologizantes es todavía un desafío para nosotras, para nosotros, ¿no? Todas las diversidades sexuales y en general de manera, digamos, hablando del país. Por eso es que han ido apareciendo un montón de leyes a favor de las diversidades sexuales, y eso es, para algunas puede ser insignificante, pero funciona muchísimo en la práctica, porque se necesita romperle el cráneo a estas personas antiderechos, cerradas, odiantes hacia las diversidades sexuales, que creen que aún, y eso es real, dentro de las iglesias católicas, las evangélicas, que son, digamos, las religiones más extremas, porque sé también que hay religiones, digamos, un poco más solidarias, que acompañan a las diversidades sexuales. He visto muchísimos curas y padres, digamos, en México y aquí en Bolivia también, que apoyan a las diversidades sexuales, pero hace falta más, como lo hacen los evangelizadores y evangelizadoras en las calles, como he visto acá en Santa Cruz de la Sierra, que gritan, eso, así deben ser las mujeres, estar en casa. Todo el tiempo así andan a gritos en los mercados, ¿no? Entonces, hace falta, es cierto, más espacios de diálogo, más espacios también donde nos saquemos la mierda, ¿no? Nos digamos las cosas para poder avanzar dentro también de esta sociedad que pareciera que no ve lo que pasa en la esquina de mi casa, que todo el tiempo a mí como mujer lesbiana y a mi pareja nos acosan constantemente, y pareciera normal, ¿no? Que a mi compañera también marica, que a mi compañera trans la joden y la someten como es trabajadora sexual, a acosarla constantemente y a criminalizarla y a hostigarla, hasta perseguirla, hasta llegar a un crimen fatal, que es asesinándola, ¿no? Y eso es justamente que hemos planteado este diálogo, estas 3 jornadas, para poder plantear esto, hablarlo, decirlo, exponerlo, escupirlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, vamos a ir cerrando ya. Hemos empezado tipo 7 y un poquito más, y ya son las 8 y un poquito más, así que es hora de ir cerrando. Vale. Si quieres decir algunas palabras de despedida, Ale. Cris y Ale. Sí. Quería aprovechar para preguntar, antes de que cerremos, ¿qué piensan ustedes cuando alguien ha sufrido una terapia de conversión, ¿no? De estas
cosas tan terribles. Además, teniendo en cuenta que la salud mental es casi un privilegio, ¿no? Porque muchas veces hay que costearla de manera privada y mucha gente no tiene acceso. ¿Cuál sería, o no sé si han tenido ahí algún caso o alguna historia, pero cuál sería vuestra recomendación, ¿no? ¿Qué debería hacer esta persona después de sufrir algo así, cuando se queda probablemente aislada, sin el apoyo de su familia o de sus amistades cercanas tal vez? No sé, ¿cuál sería como vuestra recomendación, vuestro mensaje de ánimo y de esperanza y vuestra experiencia? Dale, Cris. Bueno, esta mañana la pesada subversiva, si quieren las personas pueden buscarnos en las redes sociales con ese nombre. Hemos compartido el testimonio real de una compañere que ha sido sometida a una terapia de conversión reciente. Es decir, estas terapias, si bien se han ido desmontando discursivamente, hay gente por ahí que sigue creyendo que es la opción, ¿no? Esas terapias son tremendamente traumáticas, son una forma de tortura moderna, eh, y sería mentir decirle a esa persona, a esos chicos, a esas chicas de adolescentes, que lo primero que hacen sus familias cuando ellos confiesan que son gays o lesbianas es mandarlos al psicólogo. Por suerte ya cada vez la psicología está al tanto de estas lecturas incluyentes, eh, y lo primero que le dicen a los familiares es, no, es que el psicólogo lo necesitan los padres, ¿no? Muchas veces conocemos casos así en que los padres llevan al psicólogo, al nene o a la nena, y el psicólogo se ofrece a tratar más bien a la familia y no al nene. Pero lo que yo les diría es, no, sin querer mentirles, eh, porque la mentira sería denuncien esos hechos con la ley 045 contra toda forma de discriminación, y eso sería mentir. La ley data del año 2010, si no me equivoco, si no me falla la memoria, y nosotras hemos querido hacer seguimiento a casos de lesbofobia y homofobia con esa ley y no se puede. El aparato de justicia policial no entiende la ley, no saben qué hacer. Señor, pero aquí en la ley dice que no está prohibido discriminar por razón de orientación sexual, etcétera. No, pero es que no saben qué hacer. En Bolivia, desde el año 2010, de que data la ley, no hay ni un solo crimen, no hay ningún solo delito tipificado bajo esa ley antidiscriminación. Es terrible. Eso, decirle a las compañeros que vayan a, a reclamar sus derechos con esa ley sería mentir. Lo que nosotros recomendamos es acuerparse con coaliciones activistas, con grupos activistas como la Fundación Igualdad, como ADESPROG en La Paz. Hay un conjunto de organizaciones LGBTs que brindan acompañamiento, asesoramiento, que brindan apoyo a estas personas que sufren discriminación, exclusión o sometimiento a estas terapias, ¿no? Acuérpense, compañeras, organícense, busquen una organización, busquen una colectiva, no precisamente para integrarla, para estar acompañadas, para tener un brazo solidario cuando las estén pasando mal. Las personas LGBTs ya han sido sometidas históricamente a un conjunto de angustias. ¿Por qué será que siempre las personas gay, lesbianas, trans nos conocen por deprimidos históricos? Porque nuestra vida ha sido una constante depresión. Si una persona es sometida históricamente a ser catalogada como enferma mental, ¿qué se puede esperar? Muchas de las personas LGBT sufren grandes depresiones y hay que combatirlo acompañándonos, compañeras. Así es, Cris. Totalmente de acuerdo, lo has dicho todo. No tengo que decir nada ni aumentar nada. Aquí nuestro compañero Miguel Vargas nos pregunta cómo podemos hacer para llegar a otros sectores que no sean los de siempre, los que manejan o ya conocen el tema, pregunta, ¿no? Bueno, ya han habido bastantes experiencias. Hace poquito
Sí, para que sea, a ver, aumentó algo más, dice. Que sean necesarios estos espacios, muy bien por las jornadas. Ya, gracias, Miguel. Bueno, hay experiencias claves, creo yo, en varias manifestaciones y expresiones o reacciones, digamos, callejeras. Este primer acercamiento tiene que verse desde ahí, ¿no? Desde la calle, desde la primera marcha de las diversidades sexuales del orgullo gay, titulado así. Creo que ha abierto, digamos, esa apertura a que la sociedad se acerque, espíe y que reconozca estos otros sujetos políticos, digamos, ¿no? Sujetos de derechos también. Otras experiencias que me parece interesante para poder, digamos, vincular a lo que acabas de preguntar, Miguel, es lo que está haciendo, digamos, ahorita el gobierno, o por lo menos lo está intentando, digamos, ¿no? Con los movimientos feministas y de mujeres que buscan un poco dialogar y ampliar, digamos, y desarrollar mejor la ley 348, de poder preguntar a la ciudadanía y a las organizaciones de qué es lo que está mal dentro de estas leyes, qué podemos mejorar, quitar o meter, ¿no? Una de estas luchas está ahí de involucrar en esta ley 348 a las mujeres trans como beneficiarias también directas por considerarse sujetas políticas mujeres, que también son mujeres, ¿no? Eso me parece interesante también, digamos, que el gobierno tiene que ampliar las políticas públicas a las otras organizaciones, digamos, conservadoras, otras un poco más progres, ¿no? Y también otra de las experiencias que me parece interesante que puedo compartir es que hay colectivas, digamos, feministas también que vienen un poco acercándose ya bastante tiempo a las diversidades sexuales para poder un poco hablar justamente de la violencia machista, capitalista, ¿no? Opresora, que esas son básicamente experiencias que pueden, digamos, acercarse o nosotras también acercarnos a la ciudadanía para poder ¿cómo se dice? Tumbar, digamos, estos paradigmas patológicos que aún se mantienen en nuestra sociedad, ¿no? Eso yo tengo que compartir. No sé si Cristian quiere aumentar algo. Bueno, para que estas charlas no lleguen a siempre las mismas personas, aunque de todas maneras yo no me hago problema de que lleguen siempre a mismas personas, porque nuestras causas siguen estando pendientes. Por lo tanto, tenemos que seguir obligatoriamente a seguir repitiendo todo esto cada año, a seguir insistiendo en difundir estos discursos, estas historias, porque nuestros derechos siguen pendientes, compañeras, porque nuestras causas siguen sin tener solución, porque nuestras causas siguen en lista de espera. Entonces somos un movimiento usualmente que se repite mucho, pero para llegar a otros lugares, la propuesta de las disidencias sexuales es eso, articularse ya no desde la identidad, los hombres por aquí, las mujeres por allá, los campesinos por allá. Hay que articularse entre sujetos históricamente patologizados, como dijimos en la charla. Las mujeres, los indígenas, los discapacitados, las personas con discapacidad, diversidad funcional, las personas LGBTs, las personas trans, etc. Una gran coalición de aquellos sujetos que a través de la historia han sido conceptualizados como enfermos. Una coalición de históricos enfermos. Eso deberíamos construir. Y invadir espacios. Invadir espacios, construir espacios en lugares inauditos, en centros culturales, en museos, en universidades, que ya se está haciendo de a poco, pero muy poco visibilizado en realidad. En colegios, hay que trabajar en colegios muchísimo, y en fin, en muchísimos espacios donde no se suele trabajar naturalmente, digamos, ¿no? O muy frecuentemente. Vamos cerrando entonces, ahora sí, querida Ale, nos vamos a ir despidiendo, agradeciendo primero al Centro Cultural de España. Quiero agradecerte a ti también por estar aquí, por todo tu aporte, tu fuerza, por todas estas... A mí me gusta mucho escarbar en la historia y es como que tú asientas todo eso en la realidad siempre, ¿no? Gracias, Ale, por estar aquí. A ver, despedirte de tus fans.
No, creo que ya esta noche no hay ningún fans, no, mentira. No, muchas gracias obviamente primeramente al Centro Cultural de España que nos espió y se acercó para hacer esto, que te buscó a ti, Cristian, Cristina, le digo con mucho cariño. Igual gracias a ti siempre por brindar esta amplitud, estos argumentos, digamos, que pueden desarrollarse mucho mejor y que se aplican a nuestra realidad, ¿no? Es por eso que yo me siento tan identificada y puedo, digamos, replicarlo desde mi experiencia, que eso es, pues, ¿no? Que eso tienen que hacerlo todas las sujetas políticas y los sujetos, ¿no? Para llevarlo a la práctica, no solamente que se quede en la teoría. Así que no, yo quiero agradecer a todo el equipo aquí, también a Ana, a Miguel, ¿no? Por presentarnos, y obviamente a ti, Cristian, a Jam, a Drixi, por estar ahí comentando, haciendo sus aportaciones que son sumamente importantes también. Así que yo agradezco nomás a mi mami y también finalmente siempre hablo de ella. Así que gracias y besos a todas, todos, todes, y sigan revelándose. Bueno, el día de mañana vamos a estar conversando. Alejandra nos va a acompañar nuevamente el día miércoles, pero mañana vamos a estar conversando con Catalina Parada, que es una compañera trabajadora sexual que ha sufrido una agresión transfóbica el año pasado y viene buscando justicia ya más de 9 meses sin poder conseguir justicia en lo que le pasó. Y vamos a estar conversando también con Arleti Tordoya, que es una abogada feminista, una compañera sumamente valiosa para los activismos LGBTs y feministas, porque ella llevó el caso junto a Ninón, otro activista del que hemos hablado hoy, el único caso en que se ha conseguido sentencia ejecutoriada de 30 años sin derecho a indulto contra un feminicida en caso de una persona trans. El único hasta ahora en Bolivia. Vamos a hablar de todo eso mañana. El tema de justicia es un tema central para los movimientos LGBTs. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por esta noche. Gracias al Centro Cultural de España y a los que se pudieron quedar, las que se pudieron quedar hasta el final.